quiero darle la bienvenida a esta hora el abogado especialista en Derecho Penal y Procesal, Andrés Felipe Figueroa. Lo primero que hay que preguntarle, ¿víctima o victimario? Bueno, mira, la información que conocemos hasta ahora es muy preliminar, es decir, tenemos algunos informes de prensa y tenemos un informe que rindió el comandante de la Policía de Cartagena sobre el particular y apenas los datos o los hechos apenas se están investigando. Todo indica que hubo aparentemente un atentado contra disculpen, contra un bien, que es un vehículo. La persona aparentemente recibe, o sea, se le desprenden sus bienes, los atracantes se van y esta persona le da la persecución. Se genera un choque y producto de ese choque pues aparentemente se detienen y se recuperan algunas pertenencias. La pregunta clave ahí es si hubo o no hubo una legítima defensa o si efectivamente hubo o no hubo una justicia por mano propia. Justicia por mano propia es diferente a legítima defensa. Ok, qué bueno entender, digamos, esas dos diferencias. Digamos, ¿por qué razón? La legítima defensa es un derecho que la ley y que en los países occidentales se le confieren a las personas para que se defiendan frente a agresiones a sus bienes o frente a agresiones a los bienes de terceros. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿O dónde va a estar la discusión? La discusión acá va a estar es si efectivamente se cumplieron o no se cumplieron en ese caso los requisitos de la legítima defensa. ¿Cuáles son los requisitos de la legítima defensa? Son básicamente los que están establecidos en el artículo, en el artículo 32, numeral 6 del Código Penal, que establece que se obre por la necesidad de defender un derecho propio ajeno contra agresión injusta, actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. O sea, podríamos decir que este hombre, bueno, a mí me preocupa, este hombre va a ir, puede pagar cárcel por este hecho o no. Mira, esa es la pregunta que todos creo que nos estamos haciendo. Sí, ¿víctima o victimario? Víctima o victimario. Entonces, mira, efectivamente la persona aparentemente fue víctima de un hurto. ¿Listo? Fue víctima de un hurto. La ley habilita, y digamos así está reconocido por la doctrina del derecho penal, por ejemplo, que frente a un ataque que yo recibo, o frente a un ataque que recibe un tercero, yo puedo defenderme. ¿Listo? Entonces, la agresión, ¿cómo tiene que ser? La agresión tiene que ser inminente o tiene que ser actual. La agresión inminente es aquella que se presenta cuando van a atacarme. Es decir, yo detecto que me van a atacar y me defiendo. Ese es el caso que hemos visto en muchas partes del país. Sí. Pero también está la agresión actual. La agresión actual ocurre cuando se produce el ataque, ya el ataque se está produciendo, inclusive me desprenden de los bienes y en algunos doctrinantes dicen que inclusive se puede dar después de que se consuma el delito. Entonces, en este caso, aparentemente se pudo haber consumado el delito de hurto, pero en la doctrina penal se distingue entre la consumación y el agotamiento de los delitos. La consumación es, se consumó el delito, ya hay un delito. Sí. El agotamiento se produce cuando, y este es un elemento que va a estar también en discusión ahí sobre la mesa, cuando el autor del delito obtiene el beneficio. En este caso, en el delito de hurto, ¿cuál sería? Apropiarse ya definitivamente y llevarse el botín sin que nadie pueda perseguirle. Entonces, en ese caso pudo haber existido, con la información que hay hasta ahora, pudo haber existido esa agresión actual, posiblemente. ¿Dónde va a estar el inconveniente o el punto que tiene que revisarse por parte de las autoridades? ¿La agresión fue proporcional? Ahí va mi pregunta, la proporcionalidad del asunto. Sí, la gente y de hecho en la academia todavía a veces se generan muchas discusiones en salones de clase. Por lo siguiente, la gente cree que la proporcionalidad es que si me atacas con un cuchillo, yo te tengo que atacar con un cuchillo, me tengo que defender con un cuchillo. Si me atacas con una pistola, yo no podría atacar con un arma mucho más grande. ¿Con un fusil? Con un fusil, por ejemplo. No, la proporcionalidad se refiere a la defensa, es decir, si a mí me agredes, ¿cuáles son los medios con que tiene la persona para defenderse en ese momento de la agresión? Me interesa este tema. ¿Ya? Entonces, hay casos, por ejemplo, y el caso particular, si yo lo único que tengo para defenderme es un vehículo
o para recuperar los bienes es un vehículo, pues podría hacer uso de esa situación. Y la ciudadanía, bueno, las famosas paloterapias, entre comillas, cuando las personas también agreden a los delincuentes, ahí también, pues, ¿quién pagaría ese daño? Ahí el caso, fíjate, es diferente. Ese sí sería un típico caso de mano propia. Me explico. De justicia por mano propia. Cuando se interrumpe la comisión de un delito, por ejemplo, se atrapa al ladrón, ocurre particularmente que el deber ciudadano es detener al delincuente y llamar a la autoridad. Okay. Pero atacar allá a los bienes del ladrón o del presunto ladrón o de la presunta persona pues, que cometió un delito, o lesionarle de manera ya desproporcionada cuando ya se le detuvo, ya ahí hay un problema. Ahí sí hay un problema de justicia por mano propia y esos comportamientos sí son punibles y se deben investigar. Pero, digamos, en estos casos en los cuales se establece o hay discusión sobre la legítima defensa, pues hay primero que establecer los elementos de la legítima defensa. Y hay un elemento particular, presunción de inocencia. Okay. La presunción de inocencia implica lo siguiente: yo no puedo investigar o acusar a una persona ni puedo condenar a una persona si yo no demuestro, más allá de duda razonable, que la persona cometió un delito. Sí. Y si existe duda sobre la existencia de la legítima defensa, yo no podría perseguir a esa persona. Porque hay duda razonable. Porque hay una duda, ¿de acuerdo? Otro elemento que puede estar en discusión: puede que en ese caso no haya legítima defensa o se determine que hubo un exceso en la legítima defensa. Si hay un exceso en la legítima defensa, el tratamiento punible es menor. O sea, se sigue considerando que existe un delito, pero hay un menor grado de culpabilidad y la ley así lo considera. O sea, se trata de culposo allí. No, la pena sería menor. Sería un delito, se podría seguir siendo un delito doloso, pero podría ser una pena menor. Okay. El elemento clave, que la Fiscalía y las autoridades hagan su trabajo, que ellos puedan establecer si existieron o no los elementos y proceder ya con las acciones que correspondan. Olga. Bueno, el análisis situacional sobre este tema que es tan amplio y sobre el que hay tantas aristas y donde tenemos básicamente unos meses recientes en la ciudadanía donde hay muchas inquietudes frente a casos distintos que se han suscitado y que son de conocimiento público, y nos lleva a un análisis muy interesante en varios aspectos. Uno, en las situaciones están involucradas seres humanos y ahí entran dos elementos que son, además de innatos, es decir, que están en cada uno, son espontáneos. Uno es cómo reacciona la persona que está siendo víctima de esa circunstancia, dado su instinto de conservación y su instinto de supervivencia. Es decir, nosotros naturalmente, todos los seres humanos, queremos estar vivos. Sí, queremos preservar nuestra vida y preservar nuestra integridad. Y frente a situaciones que nos atacan o que nos agreden, vamos a tener unas reacciones. Allí, entonces, ¿cómo deriva la reacción de un ciudadano que está involucrado en un hecho como víctima y cómo lo lleva o lo deriva a un proceso de otro hecho como consecuencia de eso que él sufre, ¿sí? O de esa circunstancia en la que resulta involucrado, que él no propició y que no planeó? Otro aspecto importante es la reacción. Resulta que la reacción de la víctima o las víctimas no es exclusiva. En muchas circunstancias estamos observando que hay personas de la comunidad o que están alrededor del suceso, los testigos, y entran a agredir colectivamente a las personas que son las causantes o las que originan la situación. Por ejemplo, ahí entra lo que dijo Paola, la paloterapia. Correcto. Entonces, además de eso, conocen los ciudadanos, y también lo hemos observado, que existe un mecanismo por parte de los civiles que es realizar en el momento de los hechos la captura de las personas que están incurriendo en el delito, en el momento exacto de su ocurrencia, y saben las personas, los ciudadanos que diariamente están involucrados en estos casos, porque ese es el pan de cada día en la ciudad, desafortunadamente, saben las personas cómo operar en una captura civil, en una captura ciudadana, saben cuál es el procedimiento, saben cuál es la ruta, cómo deben llamar a las autoridades, a cuáles autoridades de acuerdo a este caso, y cuál es el procedimiento que deben conocer los ciudadanos de la manera como debe actuar la ley, ¿sí? Es decir, si cualquiera de nosotros resulta involucrado en un hecho, poder pensar
teniendo un conocimiento base de qué manera proceder para no tener una implicación directa que perjudique más la situación y que exponga más a la persona de lo que ya está expuesta con el hecho primario o el primero que suscita toda la situación. Como por ejemplo, dejar amarrado a un poste al presunto ladrón. Desnudar al ladrón. O desnudarlo. Torturar al ladrón. Listo, mira, son 3 puntos muy interesantes. El primero es, creo que el primer aspecto del comentario apunta un tema y es ¿cómo evalúo yo la reacción? O sea, ¿cómo evalúo yo la defensa o la proporcionalidad? Yo voy a utilizar la frase de que alguna vez dijo un cliente frente a una situación particular y es: todos somos los mejores técnicos de fútbol cuando se acaba el partido. ¿Listo? Sí. Pero la ley, digamos, la metodología para analizar ese comportamiento dice que yo tengo que analizar es cómo estaba la persona en el momento en que sucedieron los hechos. Es decir, qué tenía la persona, cuáles eran las condiciones, qué estaba viendo la víctima. A partir de ahí yo poder derivar la reacción. El segundo punto apunta a la proporcionalidad y apunta también de qué manera yo como ciudadano sé hasta dónde llegan mis límites frente a la legítima defensa. No hay una fórmula clara para ello, es decir, cada caso se tiene que analizar de acuerdo con sus particularidades. Y vuelvo y repito, no es que como el ladrón saca un cuchillo, entonces yo no tengo que sacar un cuchillo de igual manera o no. O sea, tiene que analizarse siempre las circunstancias de cada caso. Y el tercer elemento apunta a un tema muy importante, y es un tema de cultura ciudadana, y es también sobre el tema de las autoridades. O sea, las autoridades de verdad han informado a la ciudadanía sobre qué deben hacer frente a un procedimiento de captura. Yo hasta ahora no lo he visto. Es decir, esa pedagogía inexistente. No está. Es decir, si revisamos, por ejemplo, las noticias que ocurren, las noticias siempre es la policía, un grupo de ciudadanos detuvo al ladrón y le propinaron una golpiza. Uno a uno, ellos o yo. Correcto. Individual o colectiva. ¿Ya? Entonces, ojo, la legítima defensa no es solamente mía. Yo puedo salir más hay legítima defensa también cuando yo salgo a defender al tercero. O sea, un tercero, ok. Salgo a defender al tercero. ¿Qué es lo que pasa? Una vez se repele la agresión, una vez se detiene la agresión, ya automáticamente tiene que producirse un evento de aprehensión. Sí. ¿Qué hay que hacer? Llamar a la autoridad, llamar a la policía. Los eventos en los cuales, por ejemplo, ya se empiezan hay un atentado. La tortura, digamos. O se atenta contra la integridad moral del ladrón o de la persona que se ha capturado. Eso es otro hecho delictivo. Ya entramos inclusive en terrenos de la injuria por vía de hecho, por ejemplo. Que es una modalidad de agravio, una modalidad de irrespeto a la condición de ser humano. Y inclusive podríamos entrar a otros delitos, inclusive contra el patrimonio económico o inclusive las lesiones personales, porque lo que decía Paola es eso, o sea, la gente sale y en medio de la furia, porque se genera eso y quiere atacar y quiere generar justicia, pero ese no es el mecanismo. Sí, pero casi que hay impunidad también sobre eso. En su experiencia ha conocido algún caso donde un tercero termine castigado por alguna actuación similar. No he conocido. Porque, digamos, en ese momento, pues casi siempre pienso yo que la autoridad lo que quiere es en ese momento, primero, salvar la vida de la persona que pudo haber intervenido en la comisión de un delito y llevarlo ante las autoridades. Creo que no hay tiempo y no habría medios tampoco. El Estado no es tan grande. Habría que capturar un barrio entero, una cuadra entera. Por ejemplo, en los casos de abuso y de linchamiento. Sí, los abusos, violaciones, sobre todo sobre menores, salen las comunidades a linchar a la persona que está... Al presunto agresor. Sí, al agresor. Mira, son casos límites, son casos pero que ocurren todos los días. El elemento clave es el siguiente, o sea, las autoridades también nosotros los abogados tenemos una formación jurídica y nosotros podríamos poder indagar o aclarar ciertos aspectos, pero la ciudadanía no tiene esa formación. Entonces también hace falta pedagogía hacia el ciudadano para explicarle cómo son los derechos, cuáles son los deberes, pero hasta dónde llegan mis derechos. En estos casos en los que la ciudadanía clama justicia y quiere hacer justicia por mano propia, ahí hay que actuar con cuidado. O sea, ahí se pueden derivar en otras conductas mucho más graves inclusive que las que se pueden estar investigando. El elemento clave es, por ejemplo, en los casos estos de legítima defensa,
esperar que las autoridades hagan su trabajo. Yo veía, por ejemplo, noticias relacionadas con este tema y había un titular que decía de un periódico, no cartagenero, que decía de película. Entonces, a través de la noticia también presentan situaciones desde el punto que generan cierta espectacularidad o generan cierto eso, pero no se presenta, digamos, o no se puede presentar el hecho hay que analizarlo en todo. La Fiscalía tiene, por ejemplo, que realizar una reconstrucción de lo que pasó. Del hecho. ¿Quiénes estaban en el vehículo? ¿Qué fue lo que se llevaron? ¿Cómo fue esa persecución? ¿Cómo fue ese choque? Es decir, todas esas circunstancias, por ejemplo, de este caso particular, tienen que revisarse y hasta que no exista una claridad, lo que podemos son lanzar hipótesis o lanzar sospechas sobre lo que podemos estar pensando. Tenemos que esperar a ver qué dicen las autoridades.